Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Nueva tensión en las relaciones entre Bogotá y Managua. Gobierno de Daniel Ortega concede asilo político al hermano del señalado canciller del grupo terrorista de las FARC, pese a la solicitud de la Cancillería colombiana. Según los acuerdos internacionales, no debe proceder el asilo cuando se trata de delitos comunes. Desde Managua, el ministro de Relaciones Exteriores asegura que Rubén Darío Granda es un perseguido político. Reconocimiento y de la aceptación del asilo político a la familia Granda. Fiscalía de Colombia investiga a Granda por presuntos vínculos con el terrorismo. Realizó los arreglos locativos y ya consiguió 2 arriendos que nos reportaron 1.800.000. No es la primera vez que Nicaragua concede asilo a personas vinculadas con las FARC. En el 2008 protegió a las 4 sobrevivientes del bombardeo al campamento de alias Raúl Reyes, entre ellas a la mexicana Lucía Moret. Ya quisiera el gobierno colombiano detenerla o asesinarla. Hoy en la noche, desde Managua, el jefe de redacción del diario La Prensa denuncia que el gobierno de Daniel Ortega ha entregado cédulas a miembros del grupo criminal de las FARC. Desde Miami, el abogado Renaldi Gutiérrez señala que Colombia podría negarse a conceder el salvoconducto para que Rubén Darío Granda deje el país. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati y bienvenidos. La noticia, el asilo político que el gobierno de Nicaragua concedió hoy a Rubén Darío Granda, hermano del señalado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, actualmente en la clandestinidad, luego de que fue dejado en libertad por petición expresa del presidente francés Nicolás Sarkozy al presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien tomó la decisión de liberarlo con el objetivo también de lograr la liberación de la candidata presidencial Ingrid Betancourt. En ese entonces ni las FARC liberaron a Ingrid Betancourt ni a ningún otro secuestrado y en cambio Granda quedó en libertad y delinquiendo con el grupo ilegal hasta el momento. La noticia, el anuncio lo hizo en Managua el canciller de ese país, Samuel Santos, quien reveló que ya le fue solicitado al gobierno del presidente Álvaro Uribe un salvoconducto para que Rubén Darío Granda, su esposa y su hijo puedan salir de Colombia. Ya fueron entregadas las cartas correspondientes. En este caso fue de nuestra embajada de Nicaragua en Colombia, que hizo la entrega oficial del reconocimiento y de la aceptación del asilo político a la familia Granda, quienes están ahí. Nicaragua tiene todo el derecho de hacerlo. Hemos sido especialmente cuidadosos nosotros en el respeto internacional y de los derechos humanos. La noticia es el pronunciamiento de la Cancillería de Colombia, que horas antes había advertido al gobierno del presidente Daniel Ortega sobre lo que considera la improcedencia de esta petición de asilo de Rubén Darío Granda, procesado por la Fiscalía General de Colombia por los siguientes delitos: concierto para delinquir, rebelión y financiación de actividades terroristas. Nosotros convocamos al encargado de negocios de Nicaragua, a la Cancillería, para expresarle la inquietud que tiene Colombia en cuanto que según los acuerdos internacionales no debe proceder el asilo cuando se trata de delitos comunes. Fiscalía tiene por supuesto los cargos específicos. Lo que le puedo decir es que son delitos comunes, no delitos políticos. El punto clave, las repercusiones en las relaciones entre Colombia y Nicaragua que este nuevo asilo concede el gobierno del presidente Ortega a personas relacionadas con el grupo criminal de las FARC. En el pasado, Nicaragua había protegido a la mexicana Lucía Moret y también a otras mujeres que se encontraban en el campamento del terrorista Raúl Reyes, Susana, Diana y Esperanza. Fueron las únicas sobrevivientes del bombardeo al campamento ilegal de este cabecilla de las FARC en Angostura, Ecuador. Esta es la historia de Rubén Darío Granda, capturado en Bogotá el pasado 6 de abril. Estas son las imágenes de Rubén Darío Granda, hermano del llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, en el momento en que fue capturado por la policía colombiana el pasado 6 de abril en la ciudad de Bogotá. En el operativo también fue detenida su esposa, Elba Mercedes Aranda, y su concuñado Carlos Palacio.
Según las autoridades, documentos y seguimientos financieros los comprometen como integrantes del engranaje económico del llamado Frente Internacional de las FARC. Toda la vida he sido docente, catedrático de todas las universidades en Colombia. Soy un profesional, mi vida es pulcra, transparente, digna. Entonces esto es un delito de sangre. Entre las pruebas que fueron presentadas por la Fiscalía General de la Nación figuran más de 120 correos electrónicos hallados en los computadores del abatido cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes, los cuales, según el ente investigador, demostrarían las presuntas transacciones de dinero y compras de propiedades que habrían realizado Rubén Darío Granda y Carlos Palacio como supuestos financiadores y testaferros de las FARC. Realizó los arreglos locativos y ya consiguió 2 arriendos que nos reportaron 1.800.000. La instrucción es abrir una cuenta de ahorros y no tocar ese dinero sin previa consulta. Por estos hechos, el ente investigador los acusó de los delitos de rebelión, financiación de actividades terroristas y concierto para delinquir. No obstante, el 9 de abril, tras permanecer 3 días en prisión, fue dejado en libertad. El juez 33, con función de control de garantías, cuestionó la legalidad de las pruebas presentadas por el ente investigador y afirmó que no eran suficientes para ordenar el encarcelamiento. En consecuencia, se ordenará la libertad inmediata del imputado expidiendo la correspondiente boleta de libertad. Tras recobrar su libertad, Rubén Darío Granda se declaró perseguido por las autoridades y afirmó que esto se había dado únicamente por ser el hermano de Rodrigo Granda y que, contrario a lo sostenido por la Fiscalía, sus bienes eran legales. Como hermano, lo respeto. No comparto lo de él, pero lo respeto. Él no habla de mí, yo no hablo de él. Y era lo que se tenía que dar. El lunes pasado, Rubén Darío Granda, acompañado de su esposa y su hijo, pidió asilo a la Cancillería de Nicaragua, argumentando que como consecuencia de las acusaciones hechas por la Fiscalía, estaba siendo víctima de persecuciones y amenazas. Por su parte, la Cancillería colombiana aseguró frente a este caso que la solicitud de asilo era improcedente porque el proceso contra Granda tiene relación con delitos comunes y no políticos. En las últimas horas, el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le concedió el asilo al hermano del llamado canciller de las FARC al considerar que sí estaba siendo perseguido en Colombia.